tardes para todos, sean bienvenidos a la presente sesión coordinada de manera síncrona. En esta hora, en esta fecha de la materia de Derecho de Hidrocarburos, a los efectos de desarrollar y culminar la misma. Bueno, ya hemos ido desarrollando a lo largo de estas sesiones, si se quiere, pues eso que un poco de las nociones generales de lo que es el derecho de los hidrocarburos, hablando un poco también de lo que fue ese proceso industrial petrolero y llegando al régimen legal de los hidrocarburos. Analizamos un poco la jurisprudencia, esos antecedentes también del régimen legal de los hidrocarburos y esta ley que inicialmente fue en el 2001 y luego reformada en el 2006. Y pues evidentemente se oye también de la necesidad de una nueva reforma en la actualidad. Veremos qué sucede. Para dar continuidad, habíamos quedado hablando un poco eh, y dando un resumen antes de pasar a la otra ley, hablando de algunos aspectos, a manera de resumen de algunos aspectos importantes de la ley orgánica de hidrocarburos, y para resaltar algunos aspectos importantes, podemos decir que tenemos que tener claro que esta partió de la división entre lo que se llaman esas actividades de aguas arriba y aguas abajo. Y cuando se habla entonces de esas operaciones de aguas arriba y aguas abajo, pues entonces esas que son determinadas o llamadas aguas arriba, y estas son las comprendidas, todas esas actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos localizados entre divisiones, Oriente, Occidente y Faja. Esto en el aspecto en Venezuela. Ahora, con respecto al producto de gas, comprende producción, compresión y procesamiento. Y cuando hablamos de operaciones agua abajo, incluye las actividades de refinación, comercio, suministro de crudos, productos refinados, procesamiento, transporte y mercadeo. Entonces, esas actividades aguas arriba, se estableció que esas reservas son solo para el Estado como tal, quienes pueden ejercer las actividades, bien sea por empresas donde el Estado es el único accionista o por empresas mixtas. Y en el caso de las actividades de agua abajo, la ley sí reconoció el derecho de la iniciativa privada para emprender esas actividades. Por último, podemos decir que es el año 2006, fecha en la cual fue reformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ha utilizado el instrumento normativo para crear empresas mixtas, como yo lo analizamos, y con esto se llegó al fin a lo que era esa llamada apertura petrolera, ya que pues con esto todos los proyectos petroleros en los cuales hubo participación privada o hay participación privada, solo hoy en día son controlados por el Estado venezolano a través de filiales de PDVSA. Ahora, esto en la manera de resumen. Ya pasando a la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos, eh, estos hacen referencia a los hidrocarburos gaseosos no asociados a los yacimientos de petróleo. Esos son los que se van a regular por esta ley de 1999. Esta ley pues, se inspiró en la reforma de la regulación del gas natural en Europa. El articulado de esta ley nos comienza estableciendo que serán bienes del dominio público los yacimientos de hidrocarburos gaseosos existentes en el territorio nacional.
también bajo el lecho del mar territorial de la zona marítima contigua y en la plataforma continental. Por tanto, pues serán inalienables e imprescriptibles, como ya lo explicamos también en la otra ley. Ahora, ¿qué aspectos nos va a regular esta ley? Bueno, nos va a establecer que todas las actividades de exploración del gas, y todas esas áreas que son, ah, todas esas áreas que son acabadas de especificar en donde se buscan yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados, así también como la explotación de todos esos yacimientos, van a estar reguladas. También lo que es la recolección, almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado proveniente de dicha explotación como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles. También va a regular el procesamiento, lo que es la industrialización, el transporte, distribución, el comercio interior y exterior de estos gases. Esta ley nos ha establecido que dichas actividades las podrán ejercer tanto el Estado directamente o a través de entes de su propiedad, o lo podrán ejercer personas privadas, tanto nacionales como extranjeros, sin la necesidad de la participación del Estado. También establece expresamente que todas las actividades referidas en esta ley pues son declaradas como de utilidad pública, así también como las obras en las cuales se ven desarrolladas estas actividades, pues son de utilidad pública. Y adicionalmente a ello, las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y distribución de gases de hidrocarburos que sean destinados al consumo colectivo se van a constituir como un servicio público. Allí, a grandes rasgos, podemos sintetizar la importancia de esta ley en los siguientes puntos que van a ser regulados. Y es que ella pues va a regular la explotación de las reservas probadas de ese gas natural para atender primordialmente el mercado nacional doméstico, el mercado comercial e industrial y eventualmente el de la exportación como materia prima o como combustible a otros países. Aquí también va a establecer la propuesta para incrementar las reservas de gas libre para así no depender en gran medida del gas asociado que esté sujeto a esas variables de la producción petrolera. Así estimulando la búsqueda de yacimiento de gas libre. También todas esas actividades con hidrocarburos gaseosos pueden ser realizadas directamente por el Estado o a través de sus entes, como ya lo mencionamos, y también, evidentemente, las empresas privadas a través de licencias y permisos que se deben tramitar ante el organismo que en este caso es el Ministerio de Petróleo hoy en día. Estas licencias y permisos se otorgarán a permisos bien, se van a otorgar, sí, a empresas que estén bien determinadas y que se comprueben que están dirigidos al desarrollo nacional. El Estado, en esta ley me fija que exigirá una regalía que es del 20% por lo menos sobre los volúmenes de hidrocarburos gaseosos que se han producido. También nos establece la creación de un ente con autonomía funcional denominado Ente Nacional del Gas para promocionar el sector y también lo que es la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionados con actividades de transporte y distribución, que como les acabo de comentar, pues son declarados como servicio público, todas esas actividades. Ahora, en cuanto a lo que son los precios del gas natural y
y las tarifas de transporte y distribución, estas deberán facilitar la recuperación de obtener todo lo que es prever la recuperación de las inversiones y obtener una renta razonable, así también como para el mantenimiento adecuado del servicio, asegurando a los consumidores el menor costo posible. La ley tiene estipulaciones en las que se busca evitar las conductas monopólicas, es decir, no se van a permitir esos monopolios y que una misma persona realice o controle en una región dos o más de las actividades de producción, transporte o distribución. Sin embargo, cuando la viabilidad del proyecto lo requiera, pues pudiera ser autorizado por el ministerio para ejercerlas. En este caso, deberá llevarse contabilidades separadas como unidades de negocio claramente diferenciadas. Así, pues, se dará prioridad, según lo que establece la ley, a los proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos que propendan a la formación del capital nacional, a una mayor agregación del valor a los insumos procesados y cuyos productos pues sean competitivos en el mercado exterior. La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos descansa sobre dos grandes principios. En primer lugar, esta ley es una ley de liberalización del mercado, porque su objetivo central es la promoción y el estímulo de la inversión privada. Esto buscando mayor oportunidad al sector, a todo ese sector privado, tanto nacional como extranjero, para participar en todas las fases y actividades relativas a esta industria. Esta liberalización encuentra diversos fundamentos jurídicos, ¿sí? Principalmente, principalmente el fundamento que conseguimos en el 58, en donde se derogó la reserva que se le hacía al gas natural en la ley de 1971. Entonces esa cláusula derogó o eliminó, perdón, la reserva que sobre el mercado derivaba según al anterior régimen jurídico. Y así se reconoce insistentemente en la ley actual a recalcar que los particulares tienen el derecho a ejercer las actividades que comprenden el mercado del gas. Derecho que se entiende ahora propio de los operadores económicos como derivación del derecho fundamental a la libertad económica establecido en el artículo 111-112 de la Constitución. En segundo lugar, otro de los objetivos de la ley actual es remediar los perjuicios que eran derivados de un confuso manejo del régimen establecido en la ley derogada, porque estos pues atentaban contra la adecuada estabilidad institucional del mercado de los hidrocarburos gaseosos. Por eso, a rasgos generales, esta ley, en cuanto a su estructura, es muy similar a la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001 y posteriormente reformada, como lo vimos, con unas distinciones resaltantes en cuanto a lo que es la posibilidad de la participación expresa de las empresas privadas en el sector, además del porcentaje de regalía que es mucho menor al establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto para que pues tengamos en claro algunas diferencias en cuanto a la otra ley que nos vemos de los hidrocarburos. Ahora, vamos a ver un caso práctico. Aquí hago una mención de, de la ley
orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, que es del año 2009. Esto a los efectos de distinguir cómo hubo una actualización de esa ley que se solicitó a investigar como actividad evaluativa. Eh, Allí, pues bueno, vamos a mirar un caso práctico, vamos a continuar analizando un caso práctico que es analizar una sentencia, ¿sí? Vamos a ver acá, la sentencia es la que ustedes están aquí observando, es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero específicamente de la Sala Político Administrativa, que es este, esta sentencia de fecha 6 de agosto del año 2009, de número 1201, en donde se interpuso una acción reivindicatoria. Para los que nos conocen, esta es esa acción de reivindicación es aquella que tiene por objeto lo que es el ejercicio por parte del propietario de una cosa o de unos derechos o que tiene unos derechos de dominio a efectos de obtener la devolución de la misma por un tercero que la esté detentando o que pudiera poseerla en ese momento específico. Entonces, en el presente caso, los presuntos propietarios ejercieron una acción reivindicatoria para la devolución de un bien inmueble en donde existía una servidumbre de paso y en donde habían unas obras que permitían el transporte de hidrocarburos gaseosos que están allí establecidas y pues estas servidumbres que son declaradas de hecho y de derecho por razones de utilidad pública. Entonces, en estos casos, los presuntos propietarios intentan esta acción para desalojar parte del inmueble en donde, donde pasa un oleoducto y resulta que en este caso la sala ve que aparte de que hay una servidumbre legal constituida por razones de utilidad pública, pues los presuntos propietarios no pudieron delimitar y tener una relación de identidad entre lo que estaban reclamando y la servidumbre sobre la cual recae en esa delimitación del. Por ello, pues fue declarada sin lugar esa pretensión de los presuntos propietarios. Esto para que tengamos claro esta situación de que en principio esto es una situación de orden civil, ¿sí? Pero como está derivado actos administrativos en los cuales pues está inmiscuida la República, pues llegó a esta sala político-administrativa que es la competente en esos casos de la administración pública. Eh, Continuando con esa referencia, pues nos dice la sala que no, pues no, como les dije, no encontró un indicio de que esa servidumbre haya finalizado por cualquiera de las causas de extinción reconocidas en nuestra legislación y cita el Código Civil venezolano o establecido en la doctrina o en el derecho comparado. Por ejemplo, en las servidumbres de paso, cuando existe un recorrido más corto o conveniente para ambas partes. Entonces, ese examen escaparía del objeto de la presente causa. Por eso, pese a que existe una falta de relación de identidad ya advertida, la existencia de un derecho que permite el paso del oleoducto por el inmueble de autos, pues impide afirmar que la parte demandada posee sin justo título, que es la falta de derecho a poseer. Es un requisito que es imprescindible para que opere la reivindicación. Por esa razón, concluyó la sala que el poseedor o detentador en este caso
no es ilegítimo, dado que ha poseído en virtud de la servidumbre legalmente establecida, por lo que tampoco se da el requisito relativo a la falta del derecho de poseer para que proceda la reivindicación. Por último, voy a hablarles un poco y brevemente de lo que es esa ley orgánica que reserva al Estado de los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, que fue promulgada el 7 de mayo del 2009. El objeto de esta ley orgánica es reservar al Estado todo lo que son los bienes y servicios conexos a la realización de estas actividades primarias. Estas actividades, como ya sabemos, pues van a ser reservadas y eh, van a ser ejecutadas directamente por la República y por su empresa, que como conocemos es Petróleo de Venezuela, o de la filial que se designe a tales efectos o a través de sus empresas mixtas registradas, bajo que estén registradas en este ministerio y que evidentemente que estén en control de PDVSA. Hubo un momento en el que esos bienes y servicios fueron tercerizados. Entonces, como eran esenciales para el desarrollo de las actividades de petróleo de Venezuela y sus filiales, pues tuvieron que reservárselos a través de esta ley. ¿Cuáles son estos bienes y servicios a los que se refiere el artículo? El servicio de inyección de agua, también la inyección de vapor o de gas, que permiten incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor, eh, todo lo que es ese factor eh, de recobro de producción. También nos lleva a las actividades de compresión de gas eh, y las vinculadas a las actividades en el lago de Maracaibo, tales como las lanchas para el transporte del personal, de buzos y de mantenimiento, lo que son las barcazas también con grúas para el transporte de material, el transporte de diésel, de agua industrial y otros. También los remolcadores, lo que son estos que utilizan en los lagos, como, como son las algabarras, eh, como lo son esas vallas que conseguimos allí en los lagos. Entonces, allí vamos a conseguir todas esos bienes y servicios que se van a necesitar a los efectos de eh, desarrollar estas actividades en las zonas acuáticas de producción. Entonces, allí pues vamos a conseguir todos estos bienes que son necesarias para la producción. Y también tenemos que, allí específicamente vamos a encontrar las boyeras, lo que son las grúas, lo que son los reemplazos de las tuberías o cables subacuáticos y también las de los mantenimientos de buques en talleres, muelles o buques de cualquier naturaleza. Entonces, a través de esta ley, igualmente las obras, los bienes y los servicios fueron declarados como servicio público y adicionalmente con un orden de interés público y social, estableciéndose así que el Ejecutivo Nacional podrá decretar las expropiaciones total o parcial de las acciones o bienes que realicen estos servicios referidos.
Entonces, pues esta ley permitió la confiscación y la expropiación en los casos de un sinnúmero de empresas, tanto nacionales como internacionales, que en el caso de las internacionales que fueron expropiadas, pues no se quedaron de brazos cruzados y acudieron a cortes internacionales, o como en el caso famoso de la ConocoPhillips, la cual acudieron a un arbitraje internacional y pues Venezuela salió perdidosa en esta parte, condenándose al Estado venezolano a pagar la cantidad de 2.000 millones de dólares y consecuencialmente a ser embargados los activos de PDVSA. Bueno, ya para hacer una pequeña finalización y para hacer referencia de lo que es el régimen fiscal aplicable a la industria petrolera. Tenemos que tener en cuenta que la participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero va a comprender la regalía, los impuestos y los dividendos. Como tal, la regalía pues no es un impuesto, sino que es aquella parte que corresponde al Estado por ser propietario del recurso. Y ese carácter impositivo viene dado por el ejercicio de ese poder imperativo de fijar impuestos relativos a la actividad petrolera. Fundamentalmente, el impuesto sobre la renta. Entonces, como el Estado se perfila en una condición de empresario petrolero, le corresponde unas utilidades por el negocio, ¿sí? Las cuales pues van a formar o toman una forma de dividendos. Y es por esto que las leyes reguladas del año, o promulgadas desde el año 2009, proponían el armonizar la participación por esos conceptos y reducir la inestabilidad e incertidumbre al respecto. Por ejemplo, en el caso de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se establece una regalía mínima del 30%, como vimos, que en armonía con una tasa de impuestos sobre la renta del 50%, que va a ser fijada mediante la ley, pues entonces se aspirará a una participación fiscal nacional en un rango promedio del 54%. Ese nivel de regalía establecido pues, puede ser superado mediante un régimen de ventajas especiales o ser reducido a un 20% en el caso de crudos extra pesados como los existentes en la faja del Orinoco. Entonces, pues se va a establecer adicionalmente que el Estado pueda recibir esa regalía en dinero o en especie y el valor del petróleo, a los efectos del cálculo de la regalía en dinero, será el del mercado, el convenido por las partes y en defecto de ello, el fijado por el Estado como valor fiscal de referencia. Por todo esto se contempla los impuestos de superficie y esos impuestos de superficie y de consumo, los cuales pues revisten un carácter más instrumental, según el artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos. Ahora, en el caso de los hidrocarburos gaseosos, pues nos establece una regalía del 20%. Esto para hacer allí una pequeña comparación eh, en comparación con estas leyes importantes en la materia. Bueno, vamos allí con esto ir finalizando el desarrollo de la presente materia y esperando haber hecho un pequeño aporte en el crecimiento de ustedes en la carrera y recordándoles que para el ejercicio de nuestras profesiones o por cualquier acto que hagamos en la vida, los principios y valores que sean relativos a los seres humanos son fundamentales, tanto para el día a día y que no solo nos va a ayudar en el ejercicio de una vida ajustada al Estado de Derecho, sino que además en lo interno pues será muy satisfactorio.
Eh, por ello, pues bueno, les agradezco su atención. Es un gusto para mí. Igualmente, cualquier duda o pregunta por los medios que me establece, que todos conocemos ya en la plataforma del IESID, pues estaré atento. Entonces, pues bueno, hasta acá el desarrollo de la presente materia. Muchas gracias por su atención.